vamos con estas reflexiones mágicas número 2. La uno estuvo incluida en esas mis prácticas y anécdotas de brujo número 3, si no recuerdo mal. En este momento, en esta reflexiones mágicas número 2, que realmente es una subsección que a lo mejor algunos días acoplaré con el de mis prácticas y anécdotas y cosas así, depende de qué temas tenga, y en el caso de hoy, como es un tema que puedo desarrollar bastante, pues lo pongo aquí por separado porque quiero hablar de la reencarnación, ya que por esas sincronías extrañas la semana pasada, yo en un momento en el que justo acababa de apagarlo todo y estaba ahí como, venga, voy a dejar descansar el ordenador un rato y la tele, no sea que se me vuelvan a... Bueno, el ordenador no se me ha roto, que la tele se me vuelva a romper, vamos a dejar que descansen. Y yo estaba, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y ¡pum! Al instante me contacta mi mentora, se alinearon los astros y eso pasa raro, ¿vale? Entonces, quitando los temas de cachondeo de los que hablamos, echándonos unas risas, y eso es importante también, que os lo diga, porque normalmente este mundo del espiritualidad, esoterismo, estas movidas, como que se toma muy en serio. Es como que todo tiene que ser así, como, es que hay que ser súper estricto, que el mundo espiritual es súper... No tiene nada que ver. O sea, que es... Me acaba de venir un ejemplo. No sé si decirlo. A ver si no me banea YouTube. Que tengas un palo introducido por ser más estricto, no te va a ser mejor mago, por decirlo de alguna manera, ni te va a ser más espiritual. Así que yo creo que el cachondeo y relajarse con estos temas y muchas veces no tomárselos tan en serio, viene no solo bien lo que es para esa gestión emocional, sino que también incluso viene bien para conseguir más resultados. Ya que, como ya os he comentado en muchas ocasiones, yo creo que cuando uno está en ese estado de fluir, ese estado de juego, muchas veces es cuando se pueden llegar a producir más cosas, no realmente por estar ahí súper motivado, no sé si me entendéis. Bueno, ese no es el tema de hoy. Y así eso lo abordo en otro vídeo, aunque yo creo que ya lo he abordado indirectamente en otros vídeos. En este voy a hablar de esos temas de la reencarnación y tú dirás, ¿y cómo llegaste a eso? Pues quitando temas de cachondeo que estuve hablando con mi mentora, pues salieron ideas que ya me rondaban por la cabeza sobre este tema de la reencarnación. Yo en mi caso, yo no he recordado que sepa ninguna vida pasada, como mucho. Lo más cercano que he podido sentir que podría ser como un atisbo, una vida pasada, fue en un viaje astral, ¿vale? Una proyección astral que era como que estaba ahí en una cosa súper rara, ¿vale? Y pasó algo súper potente, ¿vale? Digamos que me fulminaron de ese plano en el que estaba, luego fui entre planos y hubo un par de planos cuando estaba saltando entre esos mundos, por decirlo de alguna manera, lo que es ahí en el astral, en el que sí pude tener algún atisbo de que tenía como esa sensación de que podría haber sido una vida pasada. También en alguna ocasión he tenido algún sueño raro con esas sensaciones, en plan de que es como que eso es un mundo que podría haber sido real, como que sientes tu identidad totalmente en otra cultura, incluso con otro idioma, pero realmente poco más. Yo lo dejo en esa par de anécdotas, como más que todo en sueños, pero no le presto gran importancia. De hecho, mira que apenas me acuerdo de esas situaciones. Entonces, si bien no he tenido esas experiencias, sí creo que tengo algunas teorías que pueden ser interesantes. Lo que es por esto que comenté con mi mentora, ella sí ha recordado todas estas movidas, todas estas vainas, ¿vale? Entonces ahí estuvimos debatiendo ideas interesantes. Primero voy a desarrollar las ideas que os traigo y luego, más o menos, si me acuerdo, contrasto con algunas cosillas que me ha dicho ella. Entonces, de, ¿por dónde partimos los temas? Es que es un tema bastante amplio a la hora de debatir. Si vamos de manera simple, de, y dependiendo de qué hipótesis vayamos a partir... y aquí, por cierto, a los que os den mal rollo estos temas y que os raye mucho la cabeza y que os preocupe mucho, pues no sé qué estoy haciendo en este vídeo. Iros por ahí a relajaros un poco, no sea que
tengáis alguna crisis existencial o que os dé aquí una crisis de ansiedad por hablar de temas raros y cosas por el estilo. Y ya aprovechando, momento de auto-spam, ahí en mi canal tenéis vídeos relacionados como por ejemplo el que hice de Dios existe o el de miedo a la muerte y cosas por el estilo que igual os sean de interés, ya que están relacionados quizás con este tipo de temas, aunque yo este tema no lo he tratado como tal. Entonces, ahí yendo al grano. Si, por ejemplo, anulo la hipótesis de que la reencarnación como tal existe y por lo tanto que también estaría anulando la hipótesis de que las vidas pasadas existen, que no digo que no existan, simplemente estoy razonando. Entonces, si llegase a ser ese caso de que no existen las vidas pasadas como tal, que de hecho ahí tengo también otro vídeo, el del sentido de la vida, en que reflexiono de más cosas. Bueno, al lío. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, partiendo desde ese punto, ¿qué nos puede quedar? Si vamos a la parte, digamos, más súper mega racional, que no existe nada de estas cosas espirituales y cosas por el estilo, pues simplemente nos queda, por un lado, que cuando palmas, pues palmas y se acabó la historia, o en su defecto, lo que es las personas que tienen este tipo de experiencias de vidas pasadas, simplemente a nivel súper racional, pues serían personas que tienen un gran grado de imaginación. Entonces, partiendo desde ese punto, es donde se pueden variar, por decirlo de alguna manera, otro tipo de hipótesis que yo veo interesantes, que es, si tú tienes una persona, que si bien en muchos casos de estos de vidas pasadas pueden ser, digamos, creaciones de la mente, o sea, lo que es imaginarios, ¿qué hacemos con esos casos en los cuales, digamos que personas reencarnadas que tienen esos recuerdos de vidas pasadas han podido decir datos interesantes con respecto a esas otras vidas y han podido traer información de esas vidas pasadas, por decirlo de alguna manera? Entonces, eso pondría a prueba la hipótesis de que este tipo de movidas no existen para nada. Vais viendo por dónde voy hilando. Entonces, siguiendo por esa vía y suponiendo que las vidas pasadas como tal no existen, pero que sí existen personas que han podido traer información de otros planos, aquí es donde os comento lo que es mi hipótesis, que es muy probable que, aunque no sean todos los casos, que muchos de esos casos de vidas pasadas, por decirlo de alguna manera, de los cuales no sean imaginarios, porque ahí seguro que muchísimos son imaginarios, luego desarrollo más esa parte si no se me olvida, pues yo creo que puede ser más bien una habilidad de mediunidad, por decirlo de alguna manera. Es más, lo veo más como una especie de usar esas habilidades del sueño para, al igual que una precognición, por decirlo de alguna manera, o sea, eso de adivinar una visión remota y cosas por el estilo, pues en vez de, por ejemplo, ver el futuro o ver lo que es que está pasando en otros puntos del mundo y cosas por el estilo, a lo mejor también sea esa habilidad de percepción extrasensorial de que uno mediante medium canalice esas vivencias pasadas de otras personas. Entonces, si esta hipótesis fuese cierta, entonces, que no lo descarto, simplemente estoy desarrollando ideas porque el vídeo se llama Reflexiones Mágicas, ¿vale? Estamos reflexionando, debatiendo y yo aquí haciendo que tengáis pesadillas y que no podáis dormiros por las cosas raras que estoy comentando, ¿vale? Me hace gracia, ¿vale? Ya sabéis mi lado diablillo que me encanta. Entonces, que estoy perdiendo el hilo. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Pues creo que si se puede traer información del pasado, puede que aunque nuestra vida sea perecedera, por decirlo de alguna manera, y de un solo uso, entonces personas con esa capacidad de mediunidad, canalización, percepción extrasensorial o como os dé la gana de llamarlo, quizás sí podrían vivir como propias vidas pasadas de otras personas. Pero aquí es donde el debate se amplía una barbaridad. Pero se amplía una barbaridad y depende mucho de qué parámetros vamos a aceptar como válidos y cuáles no. Si, por ejemplo,
en esta parte de que seas un medium y que puedas, por ejemplo, experimentar vidas pasadas de otras personas, entonces eh, aquí quizás se podría llegar a explicar, aunque lo desconozco si existan, casos de personas que dicen que tienen vidas pasadas y que tienen recuerdos y han podido traer pruebas de esos recuerdos de personas que a lo mejor han vivido de manera simultánea a la vez. Porque obviamente si estás recordando una vida pasada tuya, no tendría sentido, por ejemplo, que imagínate un caso muy estúpido, ¿vale? Pero que va a ser que se entiende la idea. Que, por ejemplo, seas la madre y el hijo a la vez. Porque obviamente no tendría sentido. Si, por ejemplo, ese recuerdo de la vida pasada fuese solo de tu alma, por decirlo de alguna manera, a no ser que aquí, y esto se me acabó de ocurrir, ¿vale? Ya sabéis que estas reflexiones son muy locas, que vayamos ya con esas teorías de que, guau, es que las almas venimos en racimos, que si nos dividimos, los juntamos y cosas por el estilo, y que esas dos personalidades en el futuro se fusionaron y formaron tu alma y formaron tu ser. Creo que... ¿Vale? ¿Veis? Esto es lo que pasa cuando estimulo mi cerebro, ¿vale? Que salen ideas muy locas. Entonces, ahí como veis, si es esa parte de experimentar dos vidas que han vivido simultáneamente a la vez, solo se podría, una de las causas que se podría justificar es esa parte de mediunidad, ya que un medium no solo podría ser dos a la vez, sino que, por ejemplo, imagínate un medium que eh, se me está ocurriendo, imagínate una situación histórica, ¿vale? Y que se reunieron un montón de líderes mundiales en una reunión, por decirlo de alguna manera, y que estaban en una mesa redonda. Entonces, imaginaos que el medium es un friki de estas movidas de las políticas y de la historia, y que tiene esa capacidad de medium, y en vez de por decir que fue aquí un presidente o un dictador de un sitio, pues se metió lo que es en el papel de todos los que estuvieron presentes en esa acción como para buscar más información de todos los puntos de vista de lo que pasó en esa situación. Es solo un ejemplo, pero yo creo que se entiende esta idea que estoy diciendo yo del medium. Y aquí es donde voy a contrastar con una idea que dijo mi mentora, que ella se ha tenido estos recuerdos, que es la de que ella cree que lo que es los nahuales, aquí usando su terminología, o estas personas con los brujos, por decirlo de alguna manera, también tienen la posibilidad de poseer a las otras personas, por decirlo de alguna manera. Y aquí, en esa parte de posesión, pues también estamos hablando en cierta medida de una especie de medium, por decirlo de alguna manera. Aquí yo una pregunta que le hice cuando ella lanzó esa hipótesis de la posesión, es qué nivel de control se tiene lo que es con esa posesión. Porque si, por ejemplo, tú crees que estás poseyendo a alguien y por lo tanto estás experimentando desde ese cuerpo, por decirlo de alguna manera, aquí los más cristianos están de Satanás, estarán escandalizados. Os he dicho que si os dan pesadillas estas cosas, que os marchéis, ¿vale? Vivid felices. Ok, no hace falta que os metan ideas raras en la cabeza. Yo estoy muy preocupado por vuestra salud mental, ¿vale? Simplemente estoy aquí compartiendo reflexiones e ideas interesantes y también esta parte juguetona para que nos entretengamos un rato, ¿vale? ¿Veis? Todo tiene coherencia aunque no lo veáis. Entonces, en esta parte de posesión, yo le pregunté, a ver, ¿pero qué nivel de posesión tienes? Porque si realmente, por ejemplo, tú estás en esa posesión, por decirlo de alguna manera, y no puedes decir que eres, por ejemplo, tú tienes un nombre, imagínate Pepito Pérez, y cuando estás poseyendo a la otra persona, si yo lo que veía era, si tú cuando estás poseyendo a esa otra persona no puedes saber perfectamente que eres Pepito Pérez y hablar como Pepito Pérez y actuar como Pepito Pérez e ir, por ejemplo, a coger las cosas de Pepito Pérez y cosas de esas, quizás no sea una posesión como tal, sino que sea un grado de mediunidad. No es que estés poseyendo a la otra persona, es que estás canalizando la experiencia vital de esa otra persona. No sé si me entendéis. Ideas locas. Y aquí es donde yo refuerzo un poco más lo que es mi otra parte de la hipótesis.
de esa de la parte de mediunidad. Y ya si, por ejemplo, aquí hablamos de lo que es ese nivel de control, porque una posesión se supone que es que se mete un espíritu extraño y controla lo que es todo lo que hace. A ver, tú cuando eres un medium, se supone que los medium lo que hacen es meter a... Hostia, esto suena muy feo, suena muy raro. O sea, meter a entidades en el cuerpo que controlan el cuerpo y usan su cuerpo para canalizarse, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que la identidad del medium no está haciendo absolutamente nada. Es como que se mete lo que la otra persona... Luego hablamos de cosas de bipolares, espero que no se me olvide. Que eso también es interesante y también lo echarle un poco por encima con mi mentora, hablando de estos temas. ¿Y por dónde iba? Me he perdido. Esperad, lo paro un momento. Que hablando de este punto de control, yo una de las ideas que saqué es que, a ver, no es que si eres un medium y no puedes controlar a nivel que yo que os lo he dicho, de que tú estás, por ejemplo, ahí en esa otra vida, en ese otro cuerpo y puedes controlarlo absolutamente todo y cosas por el estilo como si fueses tú ahora mismo, entonces ese nivel de control no lo veo tanto como un control directo, sino como un control sutil, un control quizá telepático, es como un susurro, no sé si me entiendes, porque en el fondo si tú eres un medium, si experimentas, eres un espectador, quien tiene el control es otra persona, y si tú, por ejemplo, estás en la experiencia vital de otra persona, estás en el cuerpo de otra persona, pero en el fondo eres solo un espectador. Entonces, si por ejemplo sientes que vas a influir en las acciones de esa persona, es como quizás estás en una forma de pensamiento, idea extraña, y esto es muy escalofriante pensarlo. Pensar de este tipo de cosas. Más de uno ya estará atando cabos y le estará ocurriendo un montón de casos e ideas raras de esto que os estoy comentando. Me estoy yendo mucho por las ramas, ¿vale? Pero yo creo que las ideas que estoy sacando son interesantes. Por lo menos son graciosillas. Y aquí, a ver, para un momento. Esas ideas de, por ejemplo, de experimentar en cuerpos ajenos y cosas por el estilo, se me han ocurrido por los sueños que os he comentado que he tenido, porque realmente yo pensando los sueños estos que os he comentado, que era más como que estaba en la piel, lo que es en la vida de otra persona en otro momento y cosas así, realmente yo analizando ese tipo de experiencias, por decirlo de alguna manera, sentía que era esa persona, pero no sentía que fuese yo como tal o que tuviese ese grado de control. En el fondo era como una especie de espectador muy inmersivo, por decirlo de alguna manera, como si fuese una película inmersiva en la que lo experimentas todo, pero que la capacidad de control que tienes es nula. Entonces, por lo que, por ejemplo, si tú canalizas una experiencia del pasado, por mucho que creas que tienes control, a no ser que puedas cambiar el futuro, ya no quiero abrir ese tema, porque ahí ya nos pondríamos que 20.000 universos paralelos, líneas alternativas de realidad y movidas muy extrañas, ¿vale? Entonces, para no irnos por esas ramas, dejando que solo hay una línea temporal, simplemente esa sensación de control sería ilusoria. Y realmente, según esta hipótesis del medium que estoy sacando, todas esas experiencias vitales de personas que creen que han tenido vidas pasadas pueden que hayan sido canalizadas y no que hayan sido como tal experiencias propias de vidas pasadas como tal. Que aquí a más de uno le puede dar una crisis de ansiedad, entonces estará pensando, ostras, entonces si eso fuese cierto, entonces solo nos queda una vida. Y he estado haciendo mucho aquí el loco porque pensaba que tenía varios intentos como si fuesen las vidas del Super Mario. Es relajaos, relajaos. Tranquis, tranquis. Hay muchas maneras de limar las asperezas de esta hipótesis que estoy sacando. Porque si mi hipótesis del medium de experimentar vidas pasadas fuese cierta, entonces, aunque nuestra vida fuese momentánea y digamos que nuestra experiencia vital se pierda en el atisbo de la humanidad, realmente si llega un medium que puede canalizar nuestra experiencia vital, nuestras ideas y todas esas sensaciones en cualquier momento de la historia en el futuro, en el fondo es una especie de pseudo reencarnación que estás haciendo en esa otra persona, ya que es como... Bueno, y aquí ya quizás estoy mezclando un poco ideas del Cyberpunk 2077, que acabo de caer un poco, que sin spoiler...
Si os importan los spoilers, saltar el vídeo como cualquier 20-30 segundos más o menos. Aunque tampoco es un spoiler, la historia va de eso. Este juego, por ejemplo, trata de que en un mundo cibernético va un tipo que se mete lo que es la copia digital de la vida de otra persona, que ahí uno de los debates es si eso es un alma o solo son datos, y digamos que al fusionarlo con su ser llega un momento en el que pierde, en cierta medida, marcar incluso los límites de hasta qué punto es él mismo y hasta qué punto es eso que se ha implantado en la cabeza y, y cosas por el estilo. No voy a ir más por el juego porque igual os lo fastidio, pero creo que se entiende un poco la idea. Entonces, quizás por esta hipótesis que estoy haciendo del medium futuro, que nos canalizan, por ejemplo, en el futuro, aunque estemos nosotros ya en no existamos, por decirlo de alguna manera, si nos canalizan es como que se pueden implantar ese chip de nuestro ser y en el fondo, aunque no seamos nosotros como tal, nuestro legado sí queda en esa otra persona y sí pasaría a ser en parte nosotros. No sé si me entendéis. Y aquí, por ejemplo, esta idea que puede dar mucho miedo, si por ejemplo vamos a una de las puntos de vista de que todos somos uno, entonces en el fondo pues daría un poco igual. Porque si todos somos uno, esa otra persona en teoría también sería en parte nosotros y simplemente canalizaría una parte del todo, que es una parte de nosotros mismos, entonces realmente nunca desapareceríamos, sino que lo que desaparecería sería solo nuestra identidad, por decirlo de alguna manera, y esa identidad estaría siendo heredada por esos medium que nos canalicen desde el futuro en que nosotros desaparezcamos como esa entidad, por decirlo de alguna manera. Ideas muy locas. Yo avisé al empezar el vídeo. Si os habéis quedado es porque habéis querido. No os quejéis. O sea, no quiero quejas a estas alturas del vídeo de que no entendéis cosas raras y cosas así. No quiero ninguna queja al respecto. Y bien, esa es una de esas hipótesis que puede salir y aquí salen temas muy interesantes. Muy, pero que muy interesantes. Y aquí es donde voy a sacar el tema de los trastornos bipolares. Y tú miras, ¿y dónde sacas esa historia de los trastornos bipolares, por decirlo de alguna manera? Pues esa historia de los trastornos bipolares la saco de una entrevista de Jordi Wild, en The Wild Project, que hizo una chica que tenía lo que es trastorno bipolar. Bueno, multipolar, que decía cosas muy interesantes como que, yo que sé, que tenía como varias personalidades en la cabeza, que muchas veces diferentes personalidades tomaban el control del cuerpo y que dependiendo de cuál de las personalidades está tomando el control en ese momento, incluso no recordaban lo que estaba pasando. Es por decir, si tú, por ejemplo, en tu cabeza tienes a Pepito, Juanito y Luisito, a lo mejor cuando está controlando Pepito, Juanito y Luisito no se acuerdan de lo que ha hecho. Este era Pepito, ¿no? Pues este, ¿vale? Y cosas por el estilo. Y digamos que aquí es donde vienen reflexiones interesantes para gente que estamos en los dos mundos, por decirlo de alguna manera. En este mundo loco espiritual de magufadas y cosas esotéricas y cosas muy locas, y también en la parte esa de psicología, psiquiatría y movidas por el estilo, porque esto es súper interesante. Y saca lo que es algunas reflexiones muy, muy interesantes. Y aquí, lo que yo comenté con Mentora, lo que es al comentarle esto, que me hizo gracia, porque era muy interesante, es que yo le dije que esto era como el huevo y la gallina, por decirlo de alguna manera. Si partimos desde la hipótesis de que todas estas cosas no son trastornos mentales y damos pie a que sí puedan existir estas movidas espirituales extrañas, obviamente, si no partimos desde ese punto no habría debate, sino que todo esto serían trastornos mentales y delirios, ilusiones y movidas por el estilo. Entonces es necesario abrir esa posibilidad para poder debatir, si no se acabó el debate antes de empezar. Entonces saco un par de hipótesis muy interesantes aquí al respecto, que es que imaginaos una persona con esa capacidad de mediunidad que pueda experimentar otro tipo de experiencias vitales y y canalizar a otro tipo de personalidades, por decirlo de alguna manera. Eso, si bien en origen podría haber sido mágico, no me extrañaría nada que pueda luego derivar en un trastorno psiquiátrico, por no poder gestionarlo bien
y a partir de, por ejemplo, desde ese origen que puede haber sido cierto, por decirlo de alguna manera, por la inestabilidad que pueden crear ese tipo de situaciones, esta persona se acabe rota y luego acabe teniendo un montón de experiencias que no sean ciertas, sino que sean imaginadas y que sea de que la cabeza no le funcione bien. No sé si entendéis lo que os estoy intentando comunicar. Es como que yo aquí, por ejemplo, con esta idea estoy partiendo de que muchas veces, si damos por cierto que la magia es cierta, que estas personas que pueden tener estos tipos de trastornos que son muy delicados, puede que estén locos y que puede que sean magos también. O sea, pueden estar locos y ser magos a la vez. Y aquí es donde saco otra hipótesis, que es que, por ejemplo, una persona que está totalmente chalada y que tiene la cabeza rota con 20.000 personalidades, 20.000 historias de estas, también al estar en esos mundos paralelos, al estar quizás más inhibidos y cosas así, como esos en el fondo son como una especie de estado de trance, y como ya os comenté en el vídeo de Magia del Caos, lo que se necesita al final para producir cosas raras es los estados de trance, el control energético y la potencia energética. Entonces, si por lo que sea damos por hecho que eso es un estado de trance, esa inhibición, y tiene capacidad energética, pues una persona que está desequilibrada, según esta hipótesis que estoy sacando del huevo y la gallina, podría desarrollar también actos mágicos, por decirlo de alguna manera, porque digamos que una persona que ya tiene varias personalidades no va a tener tanta resistencia a nivel mental a la hora de canalizar otro tipo de vidas pasadas, porque básicamente ya tiene varias personalidades en su cabeza, entonces a lo mejor tener un par más no le es tanto problema que una persona que sí tiene varias, no sé si me entiendes. O sea, relajarse para experimentar ese tipo de experiencias extrañas no le va a hacer, eh, supongo, no lo sé, pero supongo que no le será tan traumático como una persona que solo tiene una personalidad, por lo que también puede que facilite esas habilidades raras. Es un tema interesante, ¿no creéis? Está gracioso. Pero como os digo, este tema solo se puede abordar si damos por hecho que estas movidas de canalizaciones, recuerdos de otras vidas, mediunidad y cosas esas existen. Si no, todo se quedaría en que es en la parte de psiquiatría, y es que son todo chaladuras de cabeza y que hay que estar en tratamiento y medicarse un montón de cosas, ¿ok? Aquí una cosa al respecto con esto de los trastornos bipolares es que parece que hay cierta predisposición genética, y también que parece que se producen sobre todo cuando las personas han tenido shocks en la vida muy 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 fuertes, en plan de cosas hardcore, ¿vale? Entonces es como que eso produce clac, esa fragmentación, y empiezan a pasar todo ese tipo de cosas. Así que es algo interesante, y también aquí comentar que parece ser que hay gente que no se da cuenta de eso, así que aquí ya os pico la curiosidad de que hagáis algún test para, a lo mejor sois bipolares y no lo sabéis y tenéis estas movidas extrañas. Igual me animo a hacer un test de esos, de estos vídeos haciendo test. ahí ya ahí ya veré si lo hago o no. A ver si nos pasamos el rato y nos reímos un rato. Y ¿qué más cosas? Aquí lo que es con esta parte. Claro, entonces, me acabo de bloquear. Dame un momento. Se me han olvidado muchas cosas que quería comentar, así que voy a ir cerrando ya el vídeo y volviendo a la parte de reencarnación, ¿vale? Ya sabiendo estas hipótesis que os he comentado y cosas por el estilo. Una cosa, y aquí voy a citar la fuente que de esta idea que os comento, esto se lo escuché a Pilar Sousa cuando habló sobre reencarnaciones. Ella dijo una cosa muy interesante que me dio lo que es bastantes ideas, lo que es al respecto. Ella decía que muy probablemente esa parte de que la gente, por ejemplo, diga mucho guau, es que yo reencarné porque yo fui Napoleón o yo fui Cleopatra y cosas por el estilo, y cualquiera que piensa es una mejor, pues cuántos Napoleones y cuántas Cleopatras hay por ahí sueltos. No sé si me entiendes, cuando solo sea uno. Y esa idea, por ejemplo, refuerza mi idea del medium. Si es un medium quien canaliza esa parte, esa experiencia vital de ese personaje, quizás pueda tener sentido. Si no fuese un medium, y hay 100 personas que dicen que son Napoleón, aunque uno fuese cierto, 99 estarían mintiendo, a no ser que nos vayamos a que el alma se fractura y cosas por el estilo. No sé si me entendéis la idea que os intento comunicar. Pero volviendo a lo que dijo Pilar en esta parte, ¿vale? Ella dijo algo así como que en ese tipo de recuerdos de vidas pasadas,
se saben tanto esas historias porque son como los temas del momento, ¿vale? Es como que eran los protagonistas de esos momentos históricos, entonces no es que las personas que reviven esos hitos pasados fuesen ese personaje, sino que saben tantas cosas del personaje porque era lo que se hablaba en ese instante. No sé si me entiendes. Es como, yo que sé, ahora me ha venido una idea del deporte de imaginaos dentro de 100 años, ¿vale? Y que digan 100 personas que son la reencarnación de Messi, ¿vale? Y que luego les das un balón y no saben ni jugar al fútbol, pero que son la reencarnación de Messi, ¿vale? Siguiendo este ejemplo de esta hipótesis que dijo Pilar, no tienen por qué ser la reencarnación de Messi, aunque igual dentro de 100 años Messi sigue vivo, con la tecnología que hay ahora y siendo multimillonario, no me extrañaría nada, que siga dentro de 1000 años, aunque igual sí, ya me entendéis lo que digo. No es que sean Messi, sino que como, digamos, en esa posible vida pasada que tuvieron, esa persona tuvo tanta importancia en sus vidas porque a lo mejor era su ídolo y sabían, vamos, cuándo nació, sus apellidos, sus familiares, su todo, ¿vale? Entonces simplemente al recuperar estos recuerdos de la vida pasada tienen tanta información de Messi, no porque fueron Messi, sino porque era lo que se hablaba en ese instante y era lo que experimentó en su vida pasada, porque eran los protagonistas de esos momentos históricos. Entonces, eso es una hipótesis muy interesante, la que sacó lo que es ahí Pilar ahí, aunque ella no lo decía desde hipótesis, ella lo decía desde experiencia real de lo que ella vio con esas vidas pasadas. Yo, como no las he vivido, no puedo decir nada al respecto, solo puedo sacar hipótesis y reflexionar de manera muy loca y extraña como estoy haciendo en este vídeo para que echemos el rato. No sé si me entendéis. Entonces, aquí ya más o menos cerrando, entonces, ¿qué nos queda con el tema de las reencarnaciones? Lo que es las... y aquí había otro tema, que es otro tema interesante, que este también lo... a partir de esto de... Ay, ¿cómo se llama? Esto de que se te meten en el cuerpo. Las posesiones, ¿vale? Lo que es las posesiones. De... Porque ella sacó el tema de, bueno, es que también puede haber posesiones de personas que, por ejemplo, en un momento de la vida es como si fuesen otras personas completamente, como si tuviesen otra alma, como si hubiese metido otra cabeza, que son otra persona, ¿vale? Que incluso, yo que sé, que les cambian los gestos de la cara, cambian el lenguaje no verbal, cambian la manera de hablar, que es como si se los hubiese metido otra parte. Entonces, si nos vamos aquí a la parte racional, pues puede que sea un trastorno esto de un trastorno bipolar, perfectamente. O sea, que sea, sí, que a lo mejor es una hipótesis, ¿eh? No me vengáis aquí, que tú no eres psicólogo, no lo soy. Estoy aquí charlando con vosotros, ¿vale? Estamos de WhatsApp, ¿ok? Estamos reflexionando. Entonces, igual, si tenía esa parte de poder tener un trastorno bipolar en algún momento, a lo mejor el conductor se cambió, clac, y por eso a lo mejor esos cambios en cuanto a que se siente otra persona, porque igual es un trastorno bipolar extraño. Pero si no fuese así, si no fuese así, de esto de que se metan en un cuerpo y sean otras personas realmente, ostras, entonces aquí es donde quizás vamos otra vez a la parte del cyberpunk, porque realmente tú metes a otra entidad en una cabeza, por decirlo de alguna manera, pero al controlar esa cabeza va a encontrarse todos los programas, todos los recuerdos. Es como si tú, por ejemplo, tienes un ordenador que es tu ordenador y llega otra persona que empieza a tocar tu ordenador, pero no eres tú, pero tienes acceso a todo lo que hay dentro del ordenador. No sé si me entiendes. Entonces, digamos que, imaginaos que se me ha venido una idea que se va a entender, ¿vale? Lo esto que estoy intentando transmitir. Yo, por ejemplo, muchas veces, cuando he estado, bueno, algunas veces, cuando he estado chateando y de repente una persona chatea con la cuenta de una persona y yo me doy cuenta por cómo escribe que sé que es otra persona, por cómo escribe y cómo eso, pues esto sería a lo mejor algo similar. Que es como que en ese momento de posesión a lo mejor usa la cuenta, o sea, usa el cuerpo, todo lo que tiene esa persona, es de esa persona, porque es de esa persona, estás controlando la cuenta de esa persona, eres esa persona, pero el toque de ese control de esa persona es totalmente diferente. Está muy curioso ese tema. Me estoy enredando demasiado. Cerrando el vídeo. Cerrando. Entonces tenemos hipótesis de que la reencarnación sí existe, aunque una de las reflexiones que saco es que todas las cosas se pueden dar a la vez. Yo creo que no tienen por qué ser descartables entre sí. Puede ser que sí exista la reencarnación y que las personas puedan tener vidas pasadas. Y aquí mi único consejo que os doy
es que antes de tomaros esas cosas en serio, que busquéis pruebas de esas vidas, por decirlo de alguna manera. La segunda hipótesis, que es que, aunque no sea una vida pasada, que puede ser canalizado mediante esa mediunidad. Otra hipótesis, que aquí saco, estoy alargando el vídeo porque me vienen ideas, ¿vale? Esto es lo que pasa por no editar el vídeo y grabar así del tirón, de manera raw, de manera cruda. Esto también lo saqué con mi mentora de otro vídeo que vi que es que yo cuando saco los temas voy hilando así, voy hilando cosas, ¿vale? Esto fue una entrevista que le hicieron al doctor Gaona en Radio El Respeto, que se la hizo Pablo Fuente. Y hablaron de un tema, estaban hablando del poder de la mente, y yo aquí charlando lo que es con mi mentora, pues le saqué este tema porque era muy interesante, ¿vale? Entonces, decían un caso de una chica que por una crisis nerviosa, que esto era una mujer que era policía, y de repente que uno de sus compañeros delante suya, ¿ok? Entonces eso como que le hizo una crisis nerviosa y un día cuando estaban en la montaña, en un país específico, le dio una crisis y las piernas le dejaron de funcionar. ¿Vale? Entonces aquí es como que eso que pasó con el compañero fue un detonante y de repente se desarrolló esa crisis de que las piernas dejaron de funcionar. Y al tratar a esta persona, haciéndole cosas de hipnosis, esto hecho por un psiquiatra, creo que lo estaba haciendo Gaona, es una historia suya, y él es psiquiatra, ¿vale? Que no estamos hablando de irse aquí a que un consejero espiritual te haga una regresión, no, esto con un psiquiatra, ¿vale? Cosas serias. Yendo lo que es el pasado y cosas así, parece ser que llegaron a un recuerdo, que es que a esta mujer, que era policía en un país extranjero, parece ser que cuando fue 20 años atrás, a ese país, se quedó dormida en el bus. Estas cosas, si os van a poner de mala hostia o si os van a preocupar, cerrar el vídeo ahora, ¿vale? Sí, pero vosotros veréis. Yo os he avisado muchas veces. Si os trastorna estas cosas escucharlas, allá vosotros. Os he avisado. Pues que cuando fue 20 años atrás, se quedó dormida en el bus y el autobusero y un compañero ¿vale? La sujetaron de las piernas y pasó eso, ¿ok? Entonces, al tener el detonante de esto que pasó con su compañero cuando estaba trabajando allí de policía, ese recuerdo que había olvidado como que se detonó y le dejaron de funcionar las piernas porque... Y realmente, según lo que escuché, después de esa hipnosis, cuando lo recordó, volvió a caminar. O sea, volvió a caminar, fue recordar eso que estaba bloqueado en el pasado y volvió a caminar. Aquí, por ejemplo, cuando se lo comentaba a mi mentora, dice, joder, es que el poder de la mente es brutal, es muy salvaje, ¿vale? O sea, es muy, muy, muy salvaje el poder de la mente. Por eso nunca hay que descartar el poder de la mente. Nunca jamás hay que descartar ese poder de la mente. Mirad qué caso más extraño. Y yo aquí diría que lo suyo es que también reflexionéis sobre este tipo de cosas. No sea que tengáis algo oculto por ahí, pero me da cosa deciros eso. Si creéis que vais a encontrar algo chungo, ir a un profesional. Y no me refiero a vuestro magufo de confianza, ir a un psicólogo o algo así, para que os ayude a sacar esto, porque son cosas muy fuertes. Pero miraos qué efectos tienen, de que a lo mejor quizás podéis tener ahí dolores extraños y cosas por el estilo, y a lo mejor que eso de dolores psicosomáticos, dolores que no tienen que ver con nada de que haya pasado, ningún gesto extraño, pues quién sabe si son recuerdos que tenéis ahí en lo más fondo de vuestra cabeza y que no lo cortáis. Entonces, ya quitando la parte espeluznante de la vida real, volvemos a las magufadas, ¿ok? ¿Y qué temas sacan aquí al respecto? Y aquí yo saco una cosa muy interesante, porque con estos recuerdos de las vidas pasadas mucha gente suele recordar cosas muy hardcore, ¿vale? Porque aquí yo, por ejemplo, una de las cosas que le mencioné lo que es a mi mentora con esta parte de este trauma es pensando de que muchas gentes cuando hablan de sus vidas pasadas dicen es que a mí me quemaron en la hoguera, es que me morí, lo que es ahí, que si no sé qué, que si me ahogué en el agua y cosas por el estilo, y por eso, por ejemplo, tengo dolores de garganta porque yo en otra vida me ahorcaron o yo qué sé. ¿Veis por dónde estoy hilando? Entonces, aquí volviendo a mi hipótesis de los mediums,
Yo creo que es probable no que, bueno, o que una de las posibilidades es no realmente que tuvieron ese pasado en otra vida, por decirlo de alguna manera, sino que al tener un dolor, y aquí no voy a decir la causa del dolor, puede que sea simplemente digamos que una causa desconocida, usan ese dolor como medium, o sea, como fetiche, por decirlo de alguna manera, para canalizar de manera más fácil siendo medium, y mediante esa conexión a lo mejor llegan a conectar con vidas pasadas de otras personas que no son él, pero que tuvieron este tipo de sucesos tan espeluznantes, por decirlo de alguna manera. Aquí una idea que me viene a la mente es que, imagínate, ¿vale? Que yo que sé, que te duele el codo, ¿vale? Y tú vas a tu magufo de confianza, te hace una regresión ahí chapusera y te dice, no, tío, es que aquí lo que es el hipnosis me has dicho que es que te han cortado el brazo, te moriste desangrado en un combate porque estabas en las guerras de Japón, porque te quisieron con una katana, sacatac, salió tu brazo volando y se te infectó eso y por eso te duele el brazo por esa parte del pasado. Y yo la hipótesis que digo es que si mi hipótesis de los medios pues es cierta, entonces no es que hayas tenido ese pasado catastrófico y traumático, sino que simplemente a lo mejor lo que has hecho es canalizar ese pasado por medio de ese dolor de brazo que ha conectado un dolor de brazo con un brazo cortado en un momento específico de una historia paralela de un mundo extraño. Creo que me tengo que poner a escribir historias o algo así, desarrollar mis dotes de escritura, porque, como veis, es que empiezo lo que es a conectar información y a crear cosas, y salen cosas muy interesantes sin parar. Así que, a ver si ahora sí podemos cerrar el vídeo totalmente y no salen más ideas, ¿ok? Entonces tenemos, cerrando, a ver si ahora de verdad, la hipótesis de que sí existe lo que es las vidas pasadas y es esa experiencia vital que tienes. Como digo, las hipótesis se pueden juntar entre sí. La parte psicológica, que simplemente se lo están inventando, que porque el cerebro es muy poderoso y muchas veces para... Imagínate si una persona que está relacionada con estas cosas de las vidas pasadas, que le duele el codo y a lo mejor para incluso el cerebro autoengañarlo, me estoy inventando las cosas, no me hagáis caso que a lo mejor aquí patino, se inventa la historia de que le duele el codo porque le cortaron el brazo en una guerra en una vida pasada y a partir de ahí le deja de doler del codo, pues a lo mejor no me extrañaría con lo poderoso que es el cerebro que se invente una historia de esas para que se te quite el dolor de una vez. No me extrañaría nada. Entonces, yo la parte psicológica no la voy a descartar jamás a no ser que haya pruebas y se puedan contrastar. Y con esta parte de las pruebas contrastadas vamos con la tercera, que es que si hay pruebas y no es una vida pasada, entonces ahí es donde viene mi hipótesis, que es simplemente una canalización, que es un acto de mediunidad, por decirlo de alguna manera. Y ya por los otros temas, aquí ya recapitulando lo que hemos dicho en este vídeo, temas interesantes como que le echéis un vistazo a esas movidas de los trastornos bipolares a la hora de reflexionar sobre las cosas de posesiones, controles y cosas por el estilo, ¿vale? Aquí, y qué más temas salieron, y los recuerdos pasados por dolores extraños y todo eso, porque a lo mejor tenéis ahí una bomba en la cabeza, bueno, desmonetizado. YouTube, estoy hablando de manera figurativa, no te me pongas exquisito, por favor. Pero ahí sí os digo que si creéis que al cavar vais a encontrar, ir a un profesional, ¿ok? Si creéis que al excavar en vuestra cabeza vais a encontrar ese tipo de cosas, aquí yo diría que si tú, por ejemplo, te haces la pregunta de si recuerdo voy a encontrar algo, si te viene ahí un canguelo extraño o es una de o una tensión extraña, a lo mejor es que sí puedas encontrar algo así, y ahí te aconsejo que si va a ser complicado, mejor ve un profesional y que te ayude. No lo hagas solo. No lo hagas solo porque estas cosas son muy delicadas, ¿vale? Eso, o bueno, tú verás, yo simplemente es una observación porque imaginaos lo que es la historia de esta chica, sin recordar ese auto tan traumático que vivió en ese momento y que luego tenía pruebas en casa, porque decía que parece ser que luego tenía la ropa guardada de este día, la tenía guardada en una bolsa y todavía la tenía y no sabía por qué la tenía guardada, pero a lo mejor su subconsciente la estaba guardando por algo. Luego parece ser que lo que le dijo aquí el psiquiatra, bueno, ahí el gato haciendo las suyas,
fue que lo quemase y de esa manera purgar todo ese pasado, por decirlo de una manera. Entonces, cosas inquietantes, ¿vale? Ahí, pero... Y bueno, cortemos el vídeo ya. Yo creo que ya os he entretenido durante 3 cuartos de hora, ¿vale? Espero que durmáis bien los que podáis. Yo me he entretenido un rato compartiendo mis ideas. Y bueno, esto es todo. Un saludo. Hasta otra.